Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿cómo están jóvenes estudiantes del tercer grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Como siempre los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy culminamos nuestra semana 29 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano con el tema explicamos la importancia del Estado como regulador de las políticas laborales. En el sistema económico intervienen distintos agentes, como las familias, empresas y el Estado. Todos ellos intervienen en las actividades que se desarrollan en el país. El Estado es un agente económico que a través de diversos mecanismos regula el funcionamiento de las actividades que desarrollan tanto las empresas como los trabajadores. En esta oportunidad de aprendizaje te planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo interviene el Estado para regular las relaciones laborales entre empresas y trabajadores? ¿Cómo son las políticas laborales que favorecen el bienestar de los trabajadores? ¿Qué rol debe desempeñar el Estado para proteger los derechos de los trabajadores? Todas estas preguntas se irán respondiendo durante el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Las actividades laborales de los trabajadores deben ser desarrolladas en un marco de respeto y protección de sus derechos reconocidos en la Constitución y las leyes peruanas, así como en los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano. En tal sentido, corresponde al Estado asumir la defensa de estos derechos y garantizar que las actividades desarrolladas por las empresas y los trabajadores se realicen en el marco de lo dispuesto por las leyes. Es por ello que en nuestra primera actividad explicarás la importancia del rol de los agentes económicos, en especial del Estado peruano como agente regulador del sistema laboral. En la segunda actividad, tu reto será reconocer la importancia de las políticas laborales como medio para lograr el bienestar de los trabajadores. Iniciamos con la primera actividad. Explicamos la importancia del rol del Estado peruano como agente regulador del sistema laboral. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. El Estado peruano, como agente regulador del sistema laboral, interviene en el desarrollo de las actividades laborales a través de la emisión de diversas normas o dispositivos que tienen como finalidad resguardar o proteger los derechos laborales de los trabajadores, normas que deben ser cumplidas obligatoriamente por las empresas. ¿Sabías que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, es un organismo del Estado peruano que tiene como misión promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento
de las normas sociolaborales y la de seguridad y salud en el trabajo, en beneficio de los trabajadores de la manera más adecuada para lograr condiciones de trabajo digno. En el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, por ejemplo, el Estado emitió una serie de dispositivos en materia laboral a fin de resguardar la vida y la salud de la población. A continuación, te invitamos a analizar las medidas normativas adoptadas por el Estado para salvaguardar los derechos de los trabajadores que se encuentran en grupos de riesgo. Analiza el artículo periodístico que te presentamos. Coronavirus. ¿Cuáles son tus derechos laborales si eres población de riesgo? Lo encontrarás disponible en el archivo 2, anexo 1. Coronavirus. ¿Cuáles son tus derechos laborales si eres población de riesgo? Está prohibido despedir a un trabajador propenso a complicar su salud por el coronavirus. Alrededor de 1.4 millones de trabajadores retornarán presencialmente a sus centros de trabajo durante las primeras etapas de reactivación económica. Sin embargo, no podrán hacerlo hasta el fin de la pandemia quienes pertenezcan a los grupos de riesgo. Estas son aquellas personas con diabetes, obesidad, estados de inmunosupresión, adultos mayores, entre otras condiciones que las haga vulnerables al coronavirus, tal como lo señala la ley. La abogada laboralista de Aguirre Abogados y Asesores, María Ángela Vázquez, refiere que al menos 26% de trabajadores en el Perú sufren de obesidad y 413.000 son mayores de 60 años. Ante esta situación, la abogada Vázquez nos explica cuáles son los derechos laborales de la población en riesgo y qué medidas se pueden tomar ante una arbitrariedad laboral. 1. Mecanismos de protección. Según las disposiciones del gobierno, se ordenó que durante la pandemia, aquellas empresas que no puedan implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, se acojan al mecanismo de suspensión perfecta del contrato de trabajo para mantener el vínculo laboral. Esto permite que el empleador, de forma unilateral y temporal, pueda ordenar que el trabajador cese sus funciones, pero recibiendo el pago de su remuneración. Sin embargo, dentro de este mecanismo no se incluye a la población en riesgo, señala la abogada Vázquez. En ese sentido, plantea otras opciones que podrían acordar el empleador y trabajador, a fin de no perjudicar a esta población, como por ejemplo, otorgarle al trabajador vacaciones pendientes, o de lo contrario, acordar el adelanto del descanso vacacional. También pueden optar por acordar la reducción de la jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración. Otro mecanismo es pactar la reducción del sueldo, pero en ningún caso podrá ser una reducción por debajo de la remuneración mínima vital indicada. 2. Declaración jurada. Mediante el Decreto Supremo número 083/2020 PCM, se estableció
que para las personas del grupo de riesgo debe priorizarse la aplicación de trabajo remoto. Sin embargo, si estas personas desearan efectuar trabajo presencial, deberán firmar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. Esta declaración jurada exonera de responsabilidad al empleador si el trabajador adquiere el virus y como consecuencia de su condición previa se complica su situación, por lo que es una medida que se debe evaluar con responsabilidad. Aunque se opte por la declaración jurada, según las medidas dictadas por el gobierno, los empleadores deben cumplir con los protocolos establecidos en materia de prevención y protección de los trabajadores frente al coronavirus, a fin de evitar que alguno de sus trabajadores se enferme dentro del centro de trabajo, más si pertenecen a la población de riesgo, explica. Además, advierte que de ninguna forma se debe coaccionar al trabajador a firmar la declaración jurada. Ante estos casos, recomienda presentar una denuncia virtual ante la SUNAFIL para que el empleador pueda ser sancionado, ya que es una infracción muy grave al obligar a asistir al centro de trabajo a los empleados que están dentro del grupo de riesgo. 3. Despidos arbitrarios. Vázquez advierte que no está permitido despedir a un trabajador del grupo de riesgo solo por su condición. Esta situación sería considerada como un despido nulo, por lo que en principio el trabajador puede interponer su denuncia virtual ante la SUNAFIL y una vez se habilite la operatividad del Poder Judicial, presentar su demanda solicitando la reposición a su puesto de trabajo, con el correspondiente pago de remuneraciones y beneficios sociales denegados, indica. El despido no es una opción para las empresas que cuentan con un grupo de riesgo dentro de su equipo de trabajo, por lo que la abogada recomienda que se cuente con un médico ocupacional para monitorear y realizar una evaluación de identificación de trabajadores que tengan esta condición. Asimismo, se debe analizar sus puestos de trabajo para determinar la aplicación de trabajo remoto. De no ser factible, el empleador puede optar por la aplicación de licencia con goce de haber hasta que se levante la emergencia sanitaria, afirma. A continuación, desarrolla las siguientes acciones. 1. A partir de la lectura, completa el siguiente cuadro. Derechos de la población de riesgo durante la emergencia sanitaria. Deberás contestar las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? ¿Qué derechos laborales tienen? ¿Ante quiénes pueden denunciar la vulneración de sus derechos? Recuerda que dicho cuadro lo encontrarás en tu portafolio. Ahora reflexiona y responde. ¿Por qué es importante que el Estado regule las actividades laborales? ¿Qué crees que hubieran hecho las empresas si el Estado no regulaba la situación de los grupos de riesgo? ¿Qué otras medidas crees que puede tomar el Estado para proteger los derechos de esas personas? Registra tus respuestas en tu portafolio, pues te servirán de insumo para desarrollar la siguiente actividad.
Continuamos con la actividad 2. Reconocemos la importancia de políticas laborales que promueven el bienestar de los trabajadores. La Constitución Política del Perú establece que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado. Asimismo, dispone que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. La Constitución, las leyes o medidas laborales reflejan la política laboral del Estado, las cuales, conforme a lo dispuesto en la Carta Magna, deben garantizar en todo momento el derecho a un trabajo digno. La política laboral no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr el bienestar de los trabajadores. En tal sentido, todas las acciones del Estado y los demás agentes económicos deben estar orientados al respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores. A continuación, lee la noticia informativa. SUNAFIL exige a Agroexportadora incorporar en planilla a 140 trabajadores que fueron obligados a esconderse durante intervención. Dicha noticia la encontrarás disponible en el archivo 2, anexo 2. SUNAFIL exige a Agroexportadora incorporar en planilla a 140 trabajadores que fueron obligados a esconderse durante intervención. Inspectores hicieron seguimiento a denuncias aparecidas en redes sociales y encontraron a estos trabajadores sin derechos laborales. Inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, encontraron a 140 trabajadores del Fundo ASB de la empresa agrícola Sol de Villacuri, SAP, situada en Ica, quienes fueron obligados a esconderse por sus empleadores mientras se realizaba la diligencia. No obstante, tanto los inspectores del equipo Perú Formal Rural y de la Intendencia Regional de Ica hicieron seguimiento a lo denunciado en las redes sociales, donde los mismos trabajadores señalaron que estaban escondidos en las plantaciones de espárragos. Una vez encontrados, fueron registrados y se le exigió a la empresa la incorporación de los trabajadores en la planilla, a fin que puedan contar con derechos laborales y trabajar de manera formal. Las visitas a las agroexportadoras de Ica iniciaron este lunes 14. Se ha previsto visitar 49 empresas con la finalidad de verificar la formalidad de sus trabajadores, así como la seguridad y salud en el trabajo. Insistirán en formalización laboral. La Intendencia Regional de Ica sostuvo una reunión con representantes de cerca de 100 agroexportadoras de Ica, donde abordaron el cumplimiento de la formalización laboral, la prevención de riesgos laborales y protección frente al COVID-19 en el trabajo, el estado situacional de la vigilancia de la salud del sector agroindustrial, así como el transporte del personal a los puntos. Participaron del equipo Perú Formal Rural de la SUNAFIL, la DIRESA, la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial,
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica y la División de Transporte de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Ica. A continuación, desarrolla las siguientes acciones. 1. Lee la nota informativa y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué manera las medidas laborales adoptadas por el Estado promueven el bienestar de la población? La empresa intervenida respetaba el ordenamiento constitucional. Justifica tu respuesta. ¿Cuáles son los derechos vulnerados por la empresa? 2. Elabora un afiche que refleje la importancia de las acciones del Estado en la defensa de los derechos laborales. No olvides registrar tu respuesta y elaborar tu afiche en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio archivo 3. Y 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, muy bien, chicas. Ha sido un gusto el día de hoy haber compartido esta experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano con todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima.